Hay lugares que son más que un destino. Son una forma de vivir. Saboréala. Experiméntala. Callejeala. Respírala. Siéntela con y como su gente. Provincia de Sevilla. No la mires. Vívela. ¿Mamá o papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer. Se alojaron para pasar la noche, pero lo que no imaginaban es que en realidad sería la última noche de sus vidas. La han asesinado en un motel. Las paredes de las habitaciones de algunos moteles guardan los secretos de brutales crímenes. Pensábamos que la habían estrangulado. Ha llegado la hora de hacerlas hablar. Era algo bastante grave, con mucha gente involucrada. Asesinato en el motel. Solo en Crime. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. En la Edad de Hielo el frío cortaba y los colmillos también. Un ambiente duro, inhóspito y lleno de dificultades. Los mamuts eran tamaño no me cabe en el plano. Medía unos 3,5 metros de alto, pesaba 6 toneladas. Y los neandertales y sapiens luchaban por sobrevivir en el caos blanco. Estaban bajo asedio por todos lados. ¿Cuánto más podían aguantar? La Edad de Hielo, planeta congelado. Solo en Odisea. Locos por la ciencia. Son casos de alta complejidad. Algunas personas fueron condenadas, pero quizá no eran culpables. Otras fueron absueltas, aunque sobre ellas sigue todavía planeando la sombra de la duda. Ahora se someten a la prueba que puede aclarar toda la verdad, para bien o para mal. El polígrafo, solo en Crime. A veces, para un arqueólogo, un descubrimiento es como encontrar un email de hace más de 1000 años. Nadie puede leerlo y no sabemos qué contiene ni cómo podemos averiguarlo. ¿Quién lo puso allí y por qué? Hay muchas teorías, pero no una respuesta definitiva. Y eso desafía la necesidad moderna de descubrir todo lo que está oculto. Descifrando la historia, solo en Canal Historia. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a arrancar ya. Zona Deporte. Tenemos que hablar de la victoria del Sevilla Fútbol Club, de la derrota del Real Betis Balompié y sobre todo del mercado de invierno. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo está ahora mismo la actualidad en los dos equipos de nuestra ciudad? Así que nada, comenzamos.
Dos resultados diferentes los que se han dado en este fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria de uno y otro equipo y pues el devenir en cuanto a la Liga. Era complicado hacer una porra de este fin de semana. Jesús Borrero, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todo bien, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, hubiéramos deseado que también hubiese ganado el Betis. En pleno. Claro, pero no ha podido ser, así que bueno, ya está. Ahora intentar revertir la situación en el caso del Betis y que el Sevilla intente seguir con la racha y que sobre todo, por favor, por Dios, que los dos se refuercen en los días que quedan de mercado. Eso ya va a estar un poquito más complicado. Enrique Olivares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Está difícil lo de reforzar. ¿no? Bueno, a ver lo de Alfon, a ver muchas cosas. Lo de Alfon ya lo dan por hecho en Villarreal. O sea que, futbolista, a mí me extraña que lo deje el Sevilla, un futbolista que a mí particularmente me gusta. Pero es verdad que no ha hecho nada, ¿no? Entre lesiones y cómo está el Sevilla, el hombre pues no ha triunfado y se va a un equipazo como es el Villarreal. Y en el caso del Betis, después de lo visto ayer en Vitoria, tiene que fichar dos delanteros, sí o sí. Bueno, a ver si trae uno. Uno seguro, y también dos otros. A ver si trae uno. Bueno, Chema, buen fin de semana. Bueno, sí. Bueno, no está mal, ¿no? Estamos ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo ya no solamente te pregunto por lo deportivo en cuanto a los dos equipos, sino también por lo... En la pelea, ¿no? Se escaparon 2 puntitos al final, sí, pero... una pena, ¿no? Pues el Brenes, estamos hablando del Brenes, ¿no? Claro, del Brenes. Claro, es que el que nos esté viendo dice, bueno, ¿de qué equipo habla? No se van a enterar. Yo ya lo daba por hecho. Nos escaparon 2 puntitos al final, pero bueno, un puntito que... El Brenes, que es un histórico del fútbol modesto sevillano, ¿eh? Yo lo recuerdo en mi etapa de niño cuando estaba en tercera división, ¿eh? Y era un equipo que se codeaba con el Coria, era un equipo puntero, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Después llegó lo que llegó, las televisiones se cargaron el fútbol modesto, pero era un equipo con arraigo en el pueblo y no sé si seguirá ese arraigo con ese equipo, ¿no? Sí. ¿Sigue? Sí, bueno, evidentemente son épocas diferentes, lógicamente también. El club se refundó después y demás, ahora se llama de manera distinta, pero bueno, evidentemente es el equipo del pueblo, ¿no? Y ahí tiene tirón, evidentemente, entre la gente, sigue yendo gente al fútbol. No, probablemente no como en esa etapa, pero sí, si el equipo va mejorando, que esto es como todo, si la cosa empieza a ir bien o tal, pues también arrastra mucha más gente. Para eso está tú, para eso estamos. Bueno, ¿qué le ha pasado al Betis este fin de semana? Comenzamos con la derrota del conjunto verdiblanco. No sé si tenéis un análisis claro de lo que le ha podido ocurrir. Yo, con todo y con eso, yo os dejo, con todo el mal partido que se hizo, porque se hizo un mal partido, al final, mi conclusión es, si llega a tener un delantero, no sé si hubiese perdido ese partido el Betis. Porque 3 ocasiones claras que tuvo Bakambu, más otras tantas que se escaparon por el camino, hubiesen dado... Con el Cucho, el Cucho hubiera ganado. Porque las dos que tiene 2 manos a mano Bakambu, solo prácticamente delante del portero, uno tira como tira el hombre y el otro pues casi ni le da. Esos 2 goles, uno de ellos la clava el Cucho seguro. Y entonces estamos hablando de otro partido, pero claro, el Cucho está lesionado y que está es Bakambu, que ya estamos viendo lo que da el hombre de sí. Yo creo que lleva 1 año y medio y si ha marcado 5 goles en año y medio son muchos, estoy siendo generoso. En Liga creo que llevaba 1 en Bilbao. Y el remate que hizo bueno, se lo hace un Paradón Sivera. Un Paradón Sivera espectacular. Efectivamente, la segunda parte, que era que metía al Betis en el partido, pero bueno. No, pero de remate bueno nada, estaban fuera de juego. O sea, bueno, es cierto que era fuera de juego, sí. Fuera de juego puedo rematar yo, me van a dejar que remate solo. Cierto. Entonces, yo no sé si esa reflexión... con la que estoy bastante de acuerdo con Manolo sobre el delantero, habla bien del Betis o habla mal de la Liga y del Alavés. O sea, porque es que el Betis, perpetrando un partido lastimoso, muy, para mí muchísimo peor que el que disputa, por ejemplo, en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, mucho peor. El Betis en el Carlos Tartiere es un milagro que no se vaya ganando al descanso, porque tienen muchísima mala suerte de cara la que falla Fornals. Correcto. Malas decisiones en el último pase, pero el Betis en Oviedo, dentro de que, y lo dijimos todos, no puedes no ganar en ese campo si tus aspiraciones son las de quedar quinto tal y como estaba el Oviedo, pero el Betis juega todavía peor frente al Deportivo Alavés, juega todavía peor. Por eso digo que no sé si habla bien del Betis lo del asunto del delantero o habla todavía peor del nivel de la Liga y del propio Deportivo Alavés, ¿no? Eso sí, estoy de acuerdo, es evidente, ¿no? Al final te pones a contar las ocasiones, las 2 que tuvo Bakambu, otra que tiene el Chimi, que no hace ni portería en el área pequeña, que lo puede también al Betis meter en el partido
en el último momento y sobre todo la sensación de que el Betis parecía que estaba jugando con un futbolista menos, ¿no? Cada vez que miraba hacia arriba el equipo y tenía la referencia de Bakambu, que más allá que en la primera parte, cuando la defensa del Alavés estaba con la línea muy adelantada, no le terminaba de presionar al Betis al lanzador y Bakambu tiraba un desmarque, bueno, pues ahí más o menos se logró plantar 2 veces delante solo, pero que cuando el otro equipo se encerraba no le daba ningún tipo de salida, ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de salvavidas al Betis para tener esa referencia arriba que le supusiese generar peligro, ¿no? El Betis ayer jugó mal, pero no me quiero centrar en Bakambu, jugó mal desde el propio entrenador, para mí Pellegrini se equivoca ayer cambiando al portero, sin sentido. El Betis parece que ha encontrado un portero por fin con Álvaro Valles, que salvó. Hay que recordar que Álvaro Valles salva al equipo en 2 situaciones muy puntuales frente al Villarreal. ¿Entendéis ese cambio en la portería? No, yo no lo entendí. De hecho, lo puse en las redes sociales, en X, anterior Twitter. Qué raro se hace decir X. Por eso, sí. Y no lo entendía, porque además es que estaba siendo un portero que estaba salvándole al Betis en momentos muy puntuales, entonces no lo entendí. Tampoco lo entendí en Grecia, si te quieres jugar, está en el top 8, pon a los mejores, ¿no? No lo entendí. Quiere darle su sitio a Pau López, ya sabemos cómo gestiona los porteros Pellegrini, pero eso no quita que se esté equivocando. Y para mí se equivoca Pellegrini en la gestión de la portería en el partido frente al Alavés. Y además de todo eso, el asunto de intensidad y de concentración de los futbolistas del Betis, Manolo, Enrique, Chema, yo al final, insisto, que a ti te metan goles en el minuto 2,5 de la primera parte y en el minuto 1,5 de la segunda parte, a mí eso responde a un problema de intensidad y de concentración. Y yo lo siento mucho. Chema tendrá que meter mucho en la película a sus futbolistas del Brene. Correcto, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene sus problemas que son prioritarios en la vida. Pero un futbolista profesional de élite, no hace falta que el entrenador lo meta en la película en el minuto 1 de partido. Que el futbolista está más cansado, pues se le anima o se le cambia en el minuto X. Pero en el minuto 2 y en el minuto 1 que tú acabas de salir y que tú sabes los que te estás jugando y que tú sabes que tienes gente allí, no me puedes venir con eso. Y ya, después hablaremos, si después te dicen que es que el viaje es largo o que es que hace frío, pues entonces, claro, esas declaraciones de Bartra yo no las entendí. Ya se mezcla. Yo creo que fue algo que de estas veces que no sabes caliente, yo no se las tengo en cuenta por eso, Pero quiero decir, bueno, pero lo que pasa es que tú tienes que opinar. Sobre todo el minuto de Bartra, que es un tío sensato. Pero a Bartra le va a pillar en que cuántos años lleva Bartra poniéndose delante de los micrófonos y qué importancia tenía el partido del otro día frente a la Alavés, que no era perder una semifinal ni una final. Que yo te comprendo, porque yo cuando dije frío vas a decir. No, que además es sin sentido. Lo que te quiero decir, no me voy a centrar en las declaraciones, pero que todo lo que venimos hablando, la unión de todo, hace que al final sea indefendible todo lo que sucedió en Vitoria con el Betis. Indefendible. Desde el entrenador, pasando que se equivocó, pasando por los futbolistas, que no dan la talla, porque lo que te hace pensar con la falta de intensidad contra el Alavés y en Grecia, y la intensidad superactiva con el Villarreal, es que, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores deciden qué partidos quieren ganar, los jugadores deciden cuándo poner la intensidad y a quién les ganan y a quién no, y además de todo eso, y ya remato, porque esto está muy sencillo. Además, también hay que meter, evidentemente, aquí a los responsables deportivos del club, a los gestores, porque el entrenador se equivoca, correcto. No está en su mejor momento, correcto. Los futbolistas de intensidad, correcto. Pero que es que Bakambu sigue en el equipo, Chimi Ávila sigue en el equipo, Ricardo Rodríguez sigue en el equipo. Cuando lleguemos al tema Chimi, al tema Bakambu, todos. Junior Firpo sigue en el equipo. Yo discrepo un poco contigo ahí, y ahora después lo comentamos. Respecto al partido en sí del Betis en Mendizorroza, fíjate cómo tuvo que ser, ¿no? Y cómo fue que Pellegrini, que es alguien que habitualmente no es especialmente autocrítico, después de los partidos, después de los partidos de reconocer quizá que su equipo mereciera un mal resultado o que siempre suele un poco maquillar, ¿no?, la actuación de su equipo. Esta vez dijo directamente que el resultado era justo. O sea, así fue el partido del Betis, ¿no? Porque yo creo que, fíjate que estamos acostumbrados, decía Jesús los goles del Deportivo Alavés. Al principio del partido, minuto 2, y al principio de la segunda parte. Es que esto no es algo nuevo, o sea, en la temporada, o sea, que es algo que se ha venido repitiendo en partidos en los que el Betis, además,
era el equipo favorito, ¿no? En el partido, ¿no? En el campo el Levante también sale al campo prácticamente ya con el partido cuesta arriba y luego se ve obligado a reaccionar, pero en esos partidos sí que es verdad. Villarreal, bueno, Villarreal lo quito de la ecuación porque al final es un equipo que también compite por cosas importantes, pero el partido del Levante, partidos contra el del Oviedo, por ejemplo, ¿no? Partidos en los que el Betis es superior, pero es cierto que en esos partidos el Betis sí que tuvo ocasiones, sí que tuvo momentos buenos en los que dominó claramente a su rival. Es que ante el Alavés la imagen del Betis fue la imagen fue mala, pero ocasiones. Sí, pero ocasiones muy... Chema, que después en el análisis que iba a hacer Pellegrini del partido iba a incluir las 3 ocasiones de Bakambu y iba a... Sí, pero podemos maquillar. Bueno, a dejar caer que incluso podría haber empatado si Bakambu, si hubiesen acertado alguna de las ocasiones, pero no fue así, me sorprendió mucho. Yo creo que aquí hay una cuestión que, si exceptuamos un poco el partido ante el Villarreal, yo no veo una línea del Betis a nivel de juego que a mí me convenza. Veo que el Betis saca partidos adelante porque al final 4 jugadores muy buenos. Tiene futbolistas de calidad, pero es cierto que... Y porque el nivel de la Liga... Al principio, sobre todo, bueno, ahora también, porque ahora la Liga pero al principio, sobre todo, era muy bajo. No estoy únicamente, evidentemente, igual que para lo bueno, Pellegrini se le reconoce todos sus méritos, pues evidentemente cuando vienen este tipo de partidos en los que el Betis no da el nivel, pues la responsabilidad del entrenador está ahí, ¿no? Pero más allá de eso también... y comparto el análisis de Jesús, ¿no? Hombre, hay futbolistas en el campo a los que hay que pedirle bastante más. Otros es difícil, que ahora entraremos en el tema del mercado. A otros es más difícil porque ya se está viendo que directamente su nivel es el que es, ¿no? Pero sí hay futbolistas a los que hay que pedirle bastante más, ¿no? Hay cosas por ejemplo, Anthony, vamos. Hay cosas rarísimas. Yo con todo ver debutar a un chaval con 18 años. Oye, que muy bien, que Iván Corralejo, el chaval, tiene un futuro impresionante, pero yo veo 10 minutos, 2-0, Vitoria, que con el cuchillo entre los dientes, como la caña que te dan en Vitoria, que como estaba el Alavés, y saca a un chaval con 18 años, ¿para qué? ¿Le va a solucionar usted algo Iván Corralejo en Vitoria? Otra cosa que me lo pongas aquí en la Cartuja, con 2-0 ganando, sus 20 minutos, pero con 2-0 en contra... Y el chaval lo intentó, oye, el chaval lo pidió. ¿Sabes a qué me suena? A mí me suena eso a decir, oye, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. A mí me suena para resolver esto. Lo que pasa es que lo que luego no me encaja es que Pellegrini, cuando le han preguntado por la plantilla en rueda de prensa, ahora sí dice que está contento. O sea, no lanza ningún mensaje como mandaba en anteriores temporadas. No creo que el mensaje sea tanto para ir contra la directiva en ese caso, como para decir... Es que no tengo futbolistas. Sí. Bueno, ya, pero es un mensaje a la dirección deportiva. Como un motivo de excusarse. Como un motivo de excusarse él, no contra la dirección deportiva, sino es que tengo 9 lesionados. Para que la gente, cuando la gente le diga algo... Cuando la gente diga, pero ¿a quién saco? Si es que tengo 9 lesionados, ¿a quién saco? Entonces, claro, que lleva... A ver, que el asunto de la... ¿Y qué 9 lleva los mejores? O sea, salvo Anthony, Adde y Fornals, tiene a los mejores futbolistas lesionados. Pero sí, Jesús, pero con todo y con eso, yo creo que le da para ganarle el Alavés. Yo creo que ayer, en actitud, por lo menos. Por supuesto. En aptitud, ya te digo yo que sí. Por supuesto porque creo que la plantilla, ese 11, tenía más calidad que el Alavés. No es titular ninguno. Ayer, los 2 11 titulares, ninguno del Alavés jugaría en el Betis titular. Ninguno sería titular. Bueno, el delantero probablemente. El delantero probablemente. El delantero probablemente, pero el delantero... Tony Martínez también. A mí no me gusta. A mí es un futbolista. A mí lo de... que después... El Alavés quiere a Bakambu, ¿eh? Sí, por eso te digo. ¿Qué? Que el Alavés quiere a Bakambu. Pero desde ayer estáis convencidos que lo quiere. Porque es que llega un problema cuando muchas veces te dice ponga a este jugador para ver si marca un gol y se revaloriza, y está la otra opinión que dice como lo pongan no lo vendemos. También te digo una cosa, ¿eh? También te digo, es verdad que voy a ser un poquito de abogado del diablo, pero se pone de gol. El día del Elche directamente tiene un remate, no era futbolista, ¿eh? El día del Elche hay risa en la afición del Betis. El día del Elche se acabó su tumba. El día del Elche no era futbolista. Ayer, bueno, vale, puede fallarla, pero se pone de gol. Que oye. Pero yo de verdad no lo ha, o sea, de verdad no está calado, por llamarlo de alguna manera, Bakambu ya. O sea,
Pues yo, es que ¿sabes qué pasa? Que como no vemos los entrenamientos, como antes sí se veían los entrenamientos y podías emitir un juicio de valor mucho más correcto. Da igual, Manolo, pero es que ahora, no, es que te lo digo porque si no, yo no le encuentro otra explicación más allá yo, es que es lo que no entiendo. Si has reventado a Ruibal, cambiándolo en diferentes posiciones porque no tienes más narices que ponerlo, pues tendrás que reventar ahora al Chimi o tendrás que reventar a Álvaro Valle. Es que yo esto del tema de que querer meter en dinámica, aparte el Chimi, que es no muy complicado meter en dinámica, que tú te estás jugando mucho. Que no es un futbolista que haya tenido un gran desgaste en la temporada. Por eso que lo puedes meter, que lo puedes meter, que no tienes por qué hacer rotaciones. Yo creo que pero por ejemplo eso es lo que le ha pasado factura a Aitor Ruibal. El no ser un futbolista que esté acostumbrado a jugar 90, a jugarlo todo y a la intensidad que juegan esos futbolistas, porque el Chimi tiene muchos defectos, pero su defecto no es que no corra. O sea, el Chimi corre y es un futbolista que trabaja, correcto. Entonces, el problema del Chimi es que lo revientes ahora al Chimi. Y a lo mejor tú puedes reventar al Chimi o a Aitor Ruibal cuando todavía tienes un colchón de que no tienes tantos lesionados. Pero ahora hay que cuidar mucho a los futbolistas, sobre todo por lo que le viene al Betis, que al Betis le viene una semana. Por cierto, un Aitor Ruibal que va a intentar estar por todos los medios frente al Feyenoord. Eso es una noticia positiva para el Betis. Si lo va a intentar, que va a estar por todos los medios. Es verdad que él lo que notó fue simplemente una sobrecarga en el partido de Grecia, así que va a intentar estar por todos los medios. Mañana es un día clave para él. Y dicho esto, yo sinceramente, yo ayer lo que le achaco al entrenador, de verdad, lo digo de corazón, es el asunto de la portería, porque además hay que saber retratar al portero, porque hay más cosas, para mí se come el segundo gol, Pau López, o sea, se lo come, porque o sea, es totalmente parable. No es un error garrafal de que vaya a coger la pelota y se le escape y se la meta solo, o que le vaya a dar un pelotazo al balón y no le dé, o se la dé al delantero de ellos, no es ese tipo de error, pero es una pelota que se la come el portero del Betis, porque eso es parable. Y después de todo eso, yo es que, de verdad, no le achaco al Betis mucho más, porque el asunto de la intensidad, que yo creo que ayer es donde se ceba el análisis grosero, por llamarlo de alguna manera, contra el Betis, yo creo que de verdad que no es asunto del entrenador. Es que Pellegrini le tiene que decir a Pablo Fornals que se cambia con los mejores futbolistas de Europa en la selección campeona de Europa, a Marc Bartra, que ha ganado no sé cuántas Champions con el FC Barcelona, que tienen que plantarle intensidad al Alavés en Mendizorroza. O sea, de verdad hay que decírselo. Yo, sinceramente, creo que ahí no hay que achacarle nada a Pellegrini. Ahora, dicho esto, ¿el entrenador se equivoca? Por supuesto, dicho que lo primero que ha hecho ha sido liarla en el cambio de la portería. Sin ningún sentido, porque Álvaro Valle te estaba salvando sin ir más lejos en el partido frente al Villarreal y estaba en su mejor momento. Y parece que el Betis ha encontrado un portero y ha salvado mucho, Álvaro Valle este año. Pero después es que no tienes más donde elegir. Puso el 11 que hubiésemos puesto todo el mundo, probablemente a lo mejor hubiésemos cambiado al Chimi con Bakambu, pero es asunto físico que ahí no entraríamos. Y después es que no tiene más. Y dicho eso, después de todo eso, creo que el asunto intensidad, yo lo siento a esos niveles, creo que el entrenador no tiene que ser tan insistente, o el porcentaje de culpa del entrenador no es el más elevado, que puede tener culpa, pero no es el más elevado. Y te dejo, Chema, porque con Sorna antes hablábamos hoy con WhatsApp de la zona de Pellegrini, de lo del lunes pasado. Tanto Jesús como yo, somos defensores de Pellegrini. Yo creo que aquí no somos sospechosos absolutamente, pero bueno, cuando se equivoca, se equivoca. Claro. Y yo lo que más le achaco el otro día, también a Manuel Pellegrini, es, fíjate, en el cambio de cuando introduce al Chimi, yo creía que iba a jugar con dos puntas. Y cuando veo que se coloca el Chimi más en la media punta, y ya no solamente eso, sino que el Chimi empieza a bajar al centro del campo para coger balones, para llevarlo arriba, yo ya ahí me descoloqué. Rocambolesca, porque precisamente no destaca el Chimi especialmente por la calidad. Bueno, entonces es que este hombre no ha trabajado con un sistema con dos delanteros. Y creo que lejos del desconocimiento absoluto, porque no he dirigido nunca un equipo, pero creo que en ese sentido tienes que trabajar otras opciones, por mucho que tú estés empeñado en que la acción A te va a salir bien. Pero cuando no te sale bien, pues tendrás que plantear un sistema con dos delanteros y a ver si podemos llevar balones al área. Porque al final, perdona, ahí te dejo, porque al final tampoco los cambios que hace, tú en el lado derecho a Pablo García no le vas a perder el desborde de Anthony. Sí le vas a perder que te ponga un centro como el que puso a Bakambu, que a punto estuvo, si no llega a ser fuera de juego, pues ese tipo de cosas sí. Pero si no,
tú tendrás que plantear otro sistema y otra forma de jugar, porque te cogen la matrícula como se la han cogido al Betis. Pero eso siempre se le ha... bueno, quizás la palabra no es, iba a decir otra. ¿Achacar? Pero se le ha así reprochado, quizás, ¿no? A Pellegrini el hecho de ser un poco, en ese sentido, inmovilista, ¿no? En lo que se refiere a planteamientos, a posibles variantes, tal. Recuerdo, por ejemplo, el jugar con dos delanteros, que prácticamente fue la pasada temporada el tramo en el que el Betis tuvo bajas ahí y al final modificó un poquito el sistema, pero ha sido la única vez que hemos visto al Betis con un dibujo ligeramente diferente, ¿no? Porque tampoco era un gran cambio, era en lugar de un mediapunta y un delantero jugar con dos delanteros, ¿no? Pero es cierto que Pellegrini no es un entrenador en fin, de utilizar distintos sistemas, en función también de las bajas que tenga o de los jugadores disponibles. Él tiene su sistema base y es el que lleva a cabo. Entonces, quiero decir, no es algo que creo que sorprenda del partido de ayer, ¿no? Que mantuviese el dibujo y más. Pues bueno, cuando tampoco creo que tenga muchas más opciones para modificar gran cosa con lo que tiene ahora mismo en la plantilla y con la plaga de lesiones. Yo, insisto, yo más allá de ese tipo de debates que en lo futbolístico, yo lo que sí creo que es achacable el hecho de que, oye, vienes de perder un partido en la Europa League, pues es cierto que la Europa League del Betis está siendo buena y tiene la posibilidad de hecho, pero podía haber dejado en Grecia todos los deberes hechos y no esperar a la última jornada, con lo cual vienes ya... complicado muchísimo y ahora analizaremos esa etapa que va a vivir ahora el Betis entre enero y febrero. Vienes de una derrota ante el Pau que tú puedes decir, bueno, esto no tiene por qué alterar el rumbo porque al final ganas el partido que tienes, el último partido de la fase de grupos en casa y consigues clasificarte entre los 8 primeros y consigues el pase directo y no hay ningún tipo de problema. Ya, pero si vienes de eso, de esa derrota en la Europa League, la imagen en Liga tiene que ser buena y tú tienes que sacar el partido de Liga adelante en el campo del Alavés. Lo que ya escama un poquito es esas 2 derrotas consecutivas, a ver también cómo le sientan al equipo y ya sobre todo también que genera un poquito de crispación en el ambiente, ¿no? Yo quería decir que no dejar pasar por alto, porque aquí no es que nos ponemos suave, digamos, porque es de la cantera, el tema de Pablo García, ¿no? Pablo García tiene que dar un giro en su carrera, si no se va a quedar estancado completamente y no va a jugar en primera en su vida, ¿eh? O se va cedido a un segunda como en su día hizo Fabián, que espabiló en Elche y vino después hecho un hombre el tío y un futbolista hecho, o se va a perder porque va a quedar para minutos residuales, porque es que le están dando 500.000 oportunidades y no aprovecha ninguna, ¿eh? Es que no aprovecha ninguna. Enrique, yo creo que el principal problema del Betis no es más que el nivel de Pablo García, es el nivel de Anthony, ¿eh? Sí, pero Anthony... Porque Anthony es del que se espera, ¿eh? O sea, Anthony es el que tiene que ser resolutivo y determinante cuando no está Isco Alarcón, cuando no está el Cucho Hernández. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo tiene que ser siempre. Lo tiene que ser siempre, pero si no está Isco como antes no tenía lesión. Sí, pero bueno, escúchame, el rendimiento que ha dado Anthony. Pero los dos debates son perfectamente razonables. Llevan razón los dos. Pero si es que tiene razón. Llevan razón los dos. Yo es que a Anthony es cierto que habrá que yo miraría antes más lo que creo que hay que pedirle. Sí, pero bueno, exigirle más a Anthony. Pero es que eso no tiene discusión. O sea, que Anthony es el futbolista señalado en el Betis con Isco. O sea, los dos futbolistas señalados son Anthony e Isco. Que evidentemente es que no... Pero vamos, yo no creo que esté refiriéndose a eso Enrique, que ni por asomo va a comparar a Anthony con Pablo García. Pero sí que es cierto que para ser un futbolista del que tanto se ha hablado, que tantísimas oportunidades se le ha dado y que tanto se le está cuidando en el Betis, es un futbolista que no ha aportado nada. Eso es verdad. Las dos cosas son verdad. Ni por asomo voy a poner yo encima de Pablo García la responsabilidad de Anthony, porque sería de estar no muy cuerdo, a ver, yo me refiero evidentemente, pero es verdad también que es un chico que para mí no ha aportado nada futbolístico, ¿eh? Sí, es decir, ni un gol, ni una asistencia, ni incidencia en el juego. Ahora, que hay que exigirle a Anthony, claro. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que Anthony tenga una lesión como está teniendo ahora. ¿En qué vida, qué temporada, qué mundo, qué liga
le va a quitar el puesto Pablo García a Antony. Básicamente porque, aunque estuviera bien Pablo García... En ninguna. Pero puedo entender que en un contexto en el que hay muchas lesiones, como cuando se baja a segunda división, que es el momento en el que los canteranos tienen que apretar los dientes y aprovechar para salir y dar un buen nivel, como por ejemplo está haciendo Ángel Ortiz en el lateral derecho, Pablo García se ha quedado. Y es un futbolista al que se le da muchísima bola, que yo no entiendo por qué, porque en el campo no ha reflejado todo lo que se habla de él. Que no quita eso, que esté fuera del debate con el asunto Antony, que no tenga comparación ninguna y que lleve razón Chema, pero que también tiene su parte de razón Enrique. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Además, yo estoy de acuerdo con los dos. Pero sí, lo único que es, y yo aquí es verdad porque estaremos todos de acuerdo, que es el orden de la prioridad. Claro. Primero, creo que por prioridad hay que achacarle más o hay que pedirle más a Antony. El que va a jugar siempre, ¿no? Que el que va a jugar siempre. Y escucha, ahí está. Que es el que por el que ha pagado el Betis. Y lo que cobra. O sea, que no. Que es por el que ha pagado el Betis. ¿Sabes qué pasa? Que es lo que creo que a mí me... Y que creo que enfada más, ¿no? Oye, porque al final es el fichaje estrella de la temporada en el Betis, ¿no? Un futbolista que la pasada temporada pues ya vimos de lo que era capaz y la ilusión que despertó este verano en todo el beticismo que le recibió, bueno, como yo hacía mucho tiempo, ¿no? Que no recordaba un fichaje de esas características en el Betis. Y yo he visto que esta temporada se lesiona Isco. Y el Betis necesitaba que los jugadores, más allá de Isco, que los otros jugadores importantes y de caché que tienen la plantilla diesen ese paso adelante, ¿no? Yo he visto a Fornals coger la batuta de liderazgo en el juego del Betis, hasta tal punto que le ha llevado a la selección española. Porque el nivel de Fornals durante la temporada, brutal. Bueno, está siendo extraordinario, extraordinario. Además, en cualquier posición, más adelantado, más retrasado. Pablo Fornals, las cosas extraordinario. Pero es que es el mejor jugador del Betis esta temporada. Absolutamente. Ahora mismo es el que está tirando del carro. Pero yo no veo a Antony coger ese cartel. Yo he visto a Antony aparecer con cuentagotas porque tiene calidad, porque tiene mucha calidad. El día del Oviedo que pone el centro, otros partidos que marca gol. En Villarreal. Pero no lo he visto con continuidad. Pero hay que decir una cosa. Antony no ha sido nunca... Lo que tú le estás pidiendo a Fornal o a Isco, Antony nunca ha sido ese futbolista, ni el año pasado en el Betis, ¿eh? Nunca lo ha sido. Ha sido un futbolista determinante de cara a gol. Te voy a decir una cosa. Pero no ha sido un futbolista de yo tengo la pelota. Debe dar ese paso adelante. Bueno, Manolo, pero es que no es ese tipo de futbolista. Es que no le podemos, es otras características. Claro, no le podemos pedir peras al olmo. Entonces, ¿quién se equivoca en ficharlo? Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es otro debate. Pero entonces no todo el mundo piensa que tiene que ser eso, ¿eh? Manolo, yo lo pienso. Antony, desde que además el propio Pellegrini lo dijo 17 veces en 17 ruedas de prensa distintas la temporada pasada y nos acordaremos todos. Yo no quiero que Antony haga 18 cosas, quiero que haga 4, pero las haga bien y determinantes. Solo dijo Pellegrini 25 veces, porque Pellegrini siempre dijo que le daba miedo que Antony ahora quisiera demostrar más de la cuenta cuando llegó al Betis y que él quería sacarle ese problema. Ahora que cuando le llegase la pelota dentro del área, que fuese definitorio. Y eso es lo que hizo el año pasado. Lo que pasa es que lo hizo. Definitorio? Espérate, lo que pasa es que lo hizo el año pasado con mucha más asiduidad de lo que lo está haciendo. Pero está, no, que está siendo mucho más intermitente. Yo lo único, y mucho más único que le pido, lo único que creo que hay que exigirle y pedirle es que sea incómodo para un lateral. Sí, y Antony esta temporada no está siendo incómodo para ningún lateral. Para ningún lateral. Antony, es más, el otro día recibe balón y atrás. Y lo puedo excusar porque es verdad que si tiene un problema de pubis, claro, también no deberían de ponerlo. Pero bueno. Pero si tiene ese problema, venga, voy a excusarlo un poco. Pero en el día de ayer, el trabajo de extremo lo hace Ángel Ortiz. Sí. Vamos a ver. Lo hace Ángel Ortiz. Las pocas veces que llega el Betis por banda derecha y llega a línea de tiro, llega Ángel Ortiz. Yo en las últimas 2-3 semanas no voy a hablar futbolísticamente de Antony. Pero es que... ¿Por qué? Porque ayer... Es que ese tipo de partido lo ha hecho antes y no sabíamos que estaba con el Pubi. Pero espérate, pero sí, pero la diferencia que cambia absolutamente todo, del negro al blanco, del blanco al negro, es que ahora lo sabemos. Entonces, si ahora sabemos que ese futbolista tiene pubis... ¿Problemas de pubis? Yo, por ejemplo, los he tenido. Yo creo que el cabreo que tiene en el cambio no es porque tenga problemas de pubis. El problema que tiene en el cambio es de impotencia. El problema que tiene en el cambio, Antony, es de impotencia. Que se ve que no puede y seguramente tendrá en la mente algún comentario que le habrá hecho algún compañero en el campo, lo habrá mirado, habrá visto, que pasa no es que pase en 20 equipos en 20 partidos, sino pasa en 25 millones de entrenamientos en cualquier equipo de barrio. Y se lo estaría diciendo a algún compañero y habría explotado por ahí. La impotencia de no jugar,
La impotencia de no poder hacerlo bien. Vas La perdiendo. impotencia del resultado. Todo, si es que lo explico Pellegrini, la impotencia de que le duele. Yo, futbolísticamente, de Antony no voy a hablar en las últimas 3 semanas porque la pubalgia es complicadísima, no entrenó ni un solo día, salvo el último, de toda la semana, y como entrenaría, y es un futbolista que está pinchado, tratado, y que está haciendo ese esfuerzo porque el Betis tiene... Manolo, es que tiene el Betis 10 bajas, es que está jugando casi por obligación Antony. Eso es una cosa, y otra cosa es... ¿El nivel de Antony en general esta temporada tiene que ver con la del año pasado? No. ¿Está muy por debajo de las prestaciones del año pasado? Sí. El año pasado el Betis gastándose 0 euros... no ha sido incómodo para ningún lateral, no para ningún lateral. Ahora, tampoco yo he sido muy crítico con Antony, por lo que estás diciendo, tampoco creo que debamos llevar el debate o estirar el chicle de Antony hasta ahí, porque después es verdad que Antony te saca sus números, sus goles y sus asistencias este año, y calla bocas, porque está entre los futbolistas del Betis que más ha hecho. ¿Qué ocurre? ¿Está a la altura del mejor del equipo? No, porque está siendo Fornals. ¿Debería estarlo? Sí, ahí está la crítica a Antony. Pero que Antony no está siendo un futbolista... Lo que pasa es que el Betis... Esto volvemos al debate de Fekir. ¿Te acuerdas del debate de Fekir? Para lo que le cuesta al Betis mantener a Antony, como ocurría con Fekir, tiene que ser mucho más definitorio Antony de lo que está haciendo este año. Claro, si en eso estamos de acuerdo. Y llevar mucho más el peso del partido. Pero hay que tener en cuenta... de lo que él tiene que llevar el peso del partido. Pero hay que tener en cuenta 2 aspectos. Que yo creo que hay que perdonar a Antony en ese aspecto. A Antony, que es la lesión, la pubalgia, y que estamos intentando o pretendiendo que Antony haga un rol en el equipo que no lo ha tenido nunca. O sea... Fornals siendo peor futbolista que Antony, porque no tiene el duro, no tiene el regate y el ponerla en la escuadra día sí, día también, para eso es mejor futbolista, porque Antony tiene otras características de fútbol. Entonces, pedirle a Antony que sea Isco, Lo Celso o Fornals es imposible. Es imposible. Pero es que yo no quiero que sea eso, porque además su demarcación no es eso. Pero sí quiero que sea un futbolista que genere más. Que genere más y que diga, dámela a mí que yo la voy a generar. Yo que creo... y que las ayudas que tenga Ángel Ortiz, por muchas veces que se la tenga que dar, que no se las dé y que las haga él. Y que haga ese recorte y que busque portería. Pero si Manolo, es lo único que yo creo que hay que exigirle contra el Barcelona. Mira, yo creo que los últimos partidos. Contra el Barcelona metió gol en la Cartuja. ¿Vale? Contra el Oviedo dio un pase de gol. Contra el Villarreal, a mí no me pareció que Antony estuviese mal. No, estuvo bien. Que no me pareció que estuviese mal. Entonces, no fue tampoco ese futbolista que sí, pero tiene adopción pendiente, ¿eh? Siempre, ¿eh? Tiene adopción pendiente siempre. Vamos a ver. Pero contra muchos equipos siempre tiene 2 tíos. El año pasado siempre tenía 2 tíos pendientes. Que son muy complicados también, porque el año pasado cuando llegaron... No tenía mucho más. El año pasado no puedes exigirle que sea el año pasado. Porque, vamos a ver, está un escalón... En España me refiero. Vale, y si lo conocían, que al final con 4 partidos que tú lo ves... Está en un escalón. Vamos a ver. Vamos a partir de la base del debate en la que estamos todo el mundo de acuerdo, que es que Antony no está igual de bien que el año pasado, pero si es que eso no tiene discusión. Ahora, Manolo, que tiene 2 tíos encima siempre, que tiene un problema de pubalgia y que además no tiene el nivel del año pasado... de pubalgia lo tiene venga, te lo compro, un mes hacia acá. Manolo, y que voy a decir una cosa los partidos de septiembre era por la pretemporada, los partidos de octubre era porque yo qué sé, los que tenemos de que decir una cosa, que tenemos que decir una cosa que también es verdad, que es más fácil jugar a la pelota con Isco. Quiero decir, hombre, claro, que el año pasado a lo mejor se ve un mejor nivel de Antony porque es que jugaba la pelota con Isco. Te digo, pero también hay jugadores como Pablo Fornal que no están Isco, que no están Lo Celso y dice, yo quiero la pelota. Sí, eso no es discutible. Si eso yo no es quiero discutible. La pelota, dámela. Pues después Antony es un jugador, por lo que uno ve en el campo, ¿no? Cuando estamos en la Cartuja y en la tele, pero sobre todo en la Cartuja, los que vamos... Un jugador que se tiene que sentir importante, que le salgan bien las cosas desde el principio, que la afición empiece ya a animarlo. Como no le empiecen a salir las cosas, él mismo, consigo mismo, se enfada. Y él salió enfadado consigo mismo. Y pega pelotazo, tira una botella, se enfada. Yo he visto a Antony enganchado con el cuello con Jesús, el año pasado en un partido en el Benito Villamarín. No sé si alguno lo viste. Y ahí hubo un enganchón gordo que... En la frontal del área. En la frontal del área, en gol sur. Pero el enfado de ayer ante el Deportivo Alavés fue consigo mismo. Yo creo que sí, porque además se levanta y da un grito y el que pasa es uno del Alavés. No sé si le dijeron algo, Fue un jugador complicado también en ese aspecto de llevar, Bueno, vamos a hablar también, porque
esto daría para un debate mucho más largo, pero tenemos que tocar otros asuntos como, por ejemplo, el tema del mercado de invierno. Un mercado de invierno que va a tener complicado el Betis. Si no hay salida, pues no va a haber incorporaciones. Eso es lo que te dicen en el club, todo el mundo. A mí me comentan que son 3 millones en negativo, lo que está ahora mismo el Betis sobrepasado, y que si no hay salidas, entiéndeme, que se me entiendan, salidas de los jugadores que ellos quieren salir. Bakambu, por ejemplo. Bakambu, Chimi y Ricardo. Que fuera titular ayer Bakambu es un hándicap para que salga. Porque obviamente si el futbolista está viendo que juega, pues no quiere salir, pero que esto es de perogrullo. Con lo cual, el club le han dicho ya que lo mejor que puede hacer es marcharse porque va a tener pocos minutos a ser vayan recuperando los jugadores y que yo creo que ya desde el día del Elche se vio que ese hombre ya está de más en el Betis, ¿no? Ya lo confirmó, ¿no? Aparte de los equipos que han venido sonando, a mí me comenta que tanto el Pisa, otro equipo italiano como el Internacional de Porto Alegre, se han interesado también, pero claro, el futbolista... Además, prácticamente por lo que te den, porque liberas una ficha importante. Juega de titular y juega partido y va a conseguir minutos y en el mercado de verano pues puede salir. Entonces, pues, tan importante, se lo piensa. Y con el Chimi no va a salir. El Chimi ahora mismo... En el Betis, y lo está viviendo también ahora el Sevilla, pero en el Betis muchos años ha ocurrido esto, tan importante es ser buen director deportivo para fichar como para sacar. Cuidado con eso, ¿eh? Y cuando digo sacar, no es sacar, si a ti te viene el Como con 30 millones de euros por Jesús Rodríguez, esos somos directores deportivos aquí los 4. Sacar me refiero a lo que también hizo, por ejemplo, Ramón Planes en el Betis. Lo que también hizo Ramón Planes en el Betis con Pola Cocó, con Loren, con Montoya, con Edgar. Yo sé por dónde vas ahí. Entonces, el trabajo del director deportivo, no, es que Bakambu no quiere salir. Usted será buen director deportivo si un futbolista que no quiere salir, que no le da una patada, un bote ahora mismo en este equipo, tiene que salir. Acabe saliendo. Eso es ser buen director deportivo. Si usted después me trae aquí a Endri, Van Nistelrooy con 20 años, pues usted será un extraordinario director deportivo. Pero para empezar a ser buen director deportivo, en casos como el Betis, hay futbolistas que van a llegar que son muy malos, hay que sacarlos. Yo te doy toda la razón del mundo, pero tú ahora te sientas en una mesa de negociación con el agente y le dices, no, queremos y planteamos que sería mejor una salida de Bakambu, y la gente te dice, bueno, págamelo. Primero págamelo, pero segundo, si es que el futbolista no se quiere, ¿no? Está jugando. No, pero es que no contamos con él. No contamos con él, no contará el club porque el entrenador está contando, porque el entrenador lo pone titular. Ahí le tienes que apretar y decirle, en esa negociación es complicado. Pero Manolo, te digo yo que es complicado. Es que tú me dices que es complicado, pero es que tú me estás dando el razonamiento que le daría Manuel Nieto o Jesús Borrero, periodistas. Imagino yo que un director deportivo tendrá muchas más armas negociadoras para sacar al futbolista, ¿no? Es que eso es lo que le diría yo a Bakambu, que no tengo ni idea. Yo le digo a Bakambu, no, mira, que te tiene que ir, que eres muy malo. Pero es que otro, como un director deportivo normal, le tendrá que decir, no, mira, Cedri, pues no, porque es que además, me lo voy a inventar, voy a decir una tontería, voy a decir una tontería, repito, tontería. Pues es que el sueldo te lo vamos a pagar, como te quedes, te vamos a pagar el sueldo en 8 años. En lugar de en 8 meses. No, pero tú tampoco puedes incurrir en la ilegalidad. No, por eso digo que es una tontería. A ver si ahora... Por eso digo... ahí tienes que apretarle con el tema deportivo. Por eso digo que es una tontería. Por eso digo que es una tontería. Quiero decir que yo no lo soy. Pues yo le diría alguna tontería, pero que... va a volver la época de los pagarés. Cuidado con irse cosas que los carga el diablo. Si queréis entenderme, me entendéis. Que yo entiendo que el director deportivo, como director deportivo de un equipo profesional, tiene otras armas para convencer al futbolista de que tiene que irse y que irse es la mejor opción. Todas legales. Has cubierto una etapa. Llevas año y medio y no has respondido las expectativas. No le marcas un gol ni al mismísimo Arcoíris. Te tienes que buscar equipo, Cedric. Sí. Y además queremos fichar a 2 más. Es que tienes que salir porque tienen que entrar. No, y si tiene que hacer alguna arma. ¿Qué vas a llevar en el banquillo? Y que yo no sé si habrá ocurrido, pero que también el director deportivo convenza al entrenador. Mire usted, vaya y dígale a Bakambu que no va a jugar un partido de entrenamiento siquiera. Pero también dígale usted. Meterte en la parcela técnica. Complicado, pero para eso cobra lo que cobra un director deportivo, ¿eh? Y acudir a Pellegrini y decirle, mira, no lo tiene que poner. Ahí es que yo creo que Fajardo... Teniendo en cuenta las lesiones que está teniendo el Betis, teniendo en cuenta cómo rota Pellegrini, ahí también, a ver quién le pone el cascabel al gato. Estás pinchando un hueso. Claro, por eso. Creo que estás pinchando un hueso. Yo creo que ahí se equivocaría. Primero,
el jugador te puede decir, bueno, vale, perfecto. Págame. Si viene, búscame un equipo o que venga un equipo que me pague lo que yo cobro aquí. No, si ahí se suelen reunir con el representante, ¿eh? El futbolista ya lo sabe que no lo quieren, ¿sabes? Porque el representante le llama, pero si el entrenador lo pone, Enrique, ya, pero si el entrenador lo pone, el futbolista dice, yo me quedo. Si voy a tener minutos, voy a tener cada 2 partidos, voy a jugar uno. Por irnos rápidamente también al Sevilla, Joan Jordán sigue siendo futbolista del Sevilla. O sea, ¿por qué? Porque no le puedes pagar. ¿Cuánto tiempo lleva el Sevilla queriendo deshacerse de Joan Jordán? 3 años. Pero ha tenido buenos directores de hay situaciones que no. Y aparte de todo, yo creo que luego está el tema de, claro, que es lo que decíamos con Pellegrini, ¿no? Que al final puedes decirle al jugador, oye, no vas a jugar. Es que no vas a jugar nada, pero luego Pellegrini, evidentemente, si ve que el Cucho está lesionado, si ve que Chimi ya eso, lo va entrenando bien, lo va a poner. No le dice, no va a jugar nada, pero le dice. Es lo que tiene. Es que antes de poner a Adrián San Miguel de delantero, habrá que poner a Bacambu, ¿no? Eso es lógica. Pero que le va a decir, Cedri, vas a ser la cuarta opción. Es que voy a poner por delante incluso a Rodrigo Marina del filial. Por poner un ejemplo. Por el tema de las lesiones. Entonces te vas a llevar 6 meses. Si tuviera el Cucho sí puede hacer eso. Entonces Cedri dice, bueno, búscame equipo, como tú dices. Pero claro, ahí ya llega el papel de Manu Fajardo. Y más cosas. En cuanto al tema de salidas, pues la Roma llamó al Betis la semana pasada para preguntar por Abde. Pero claro, Abde es un futbolista que ahora mismo el conjunto verde blanco ni se plantea vender. Con lo cual, pues una salida que no se va a efectuar. No se va a efectuar la salida de Lo Celso, no se va a efectuar la salida de Altimira. Altimira, como vengan por derecho. Yo creo que puede ser una de las salidas. Yo creo que puede ser una de las salidas. Claro, por Altimira te den. Yo te digo que entre 15 y 20 millones lo venden. Yo te digo que la Roma sí ha preguntado por Abde. Sí ha llamado al club y ha preguntado por Abde. Pero el Betis ahora mismo está cerrado en banda con Abde. Porque de Abde ahora no sería. Se van a deshacer de uno de los principales activos del Betis. En el mes más clave. No, y aparte no creo que tampoco tengas grandes opciones a un precio recambio, ¿no? asequible desde garantías para competir por lo que está peleando el Betis. Yo creo que sería una forma de, en fin, de tirar por tierra, ¿no? Muchas de tus opciones en la temporada, porque es un futbolista que, ojo, que la temporada de Azde y también con la Copa África, o sea, Azde es de los jugadores más importantes del Betis en la temporada. Y porque sabes que va a mantener ese nivel y si tú quieres venderlo o tienes la necesidad de venderlo o viene una oferta fuera de mercado, va a venir en Y yo voy a decir una cosa en torno a ese futbolista. Con el que hemos sido, y con razón, muy críticos durante muchísimo tiempo, merecidamente. Pero la ha metido en Berea Pellegrini, que hay que darle el mérito. Efectivamente, también. Pero ese futbolista, Brahim, llegó el jueves a entrenar con el Madrid. Ese futbolista el jueves estaba jugando ya con el Betis. Y Brahim llegó el jueves a entrenar a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El compromiso que ha mostrado Abde con el Betis esta temporada es para quitarse el sombrero. Más allá de que junto con Pablo Fornals y el Cucho sea el mejor futbolista en ataque este año del Betis, el más peligroso. Más allá de lo futbolístico, el compromiso de Abde, al que se le ha tildado de pasota, y con razón, durante otras temporadas atrás, ha cambiado y le ha dado la vuelta como un auténtico calcetín. Y es, o sea, hay que decirlo al futbolista, igual que se le critica. Porque se ha convertido en un jugador fundamental. No, básico. En el Betis, hoy por hoy es básico, porque es el que le da de verdad, porque Anthony no se lo está dando, profundidad y velocidad, claro, al espacio. Bueno, vamos a... Y gol. Tiene gol también. Se nos me parece un futbolista muy rápidamente, porque tenemos que hablar de Alfon, que ya está viajando para Villarreal, de Guido Rodríguez, que va a fichar por el Valencia. Cosa que no entiendo con la lesión de Amrabat. Si te deja el West Ham las facilidades económicas para que el Valencia, que no puede mover un euro de la cuenta, lo firme y tú tienes la baja de Amrabat, no entiendo por qué el Betis no ha movido con una ficha libre, porque el dorsal 15 no lo tiene ocupado nadie, ficha para que estos meses hasta verano Guido sea del Real Betis Balompié, que conoce a la plantilla, el club y el entrenador perfectamente. Es algo que no entiendo. Yo lo que no entiendo es a los representantes, porque de verdad llevarte a Guido al West Ham, con todo el respeto hacia el West Ham, que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, también la pasta que le daban. Pero aquí también le ofrecían en la renovación un buen dinero. No llegaban te vas al West Ham, te llevas un año, que se ha llevado un año en el banquillo prácticamente sin jugar absolutamente nada. Y ahora vuelves a España a un equipo que lucha por no bajar a segunda división. Ese movimiento sí que lo veo más raro. Es que de verdad que no creo que esté muy contento con su representante. Rápidamente, y un resumen rápido, aunque va a ser complicado, sobre todo de cómo se le ha enrarecido un poquito la Europa League al Betis,
tiene la Copa en el horizonte y también la Liga, porque ahora parece un poco, con esa falta de efectivo, parece que lo puede pasar mal. Más que enrarecido se le ha complicado, ¿no? Porque el jueves tienes que ganar sí o sí, y el Feyenoord, no olvidemos que es un histórico del fútbol, ¿eh? Y el Feyenoord viene de ganar los 2 últimos partidos y necesita la victoria para meterse entre el grupo, o sea que es verdad que si el Betis sale como tiene que salir, le va a ganar el Feyenoord. Pero que es verdad que llega en un momento el pico abajo que está de todas las temporadas. Rápidamente, Jesús. ¿Sacamos el corte de la semana que viene como el del otro día? No, que te digo yo que la semana que viene, el lunes, estamos lo mismo haciendo aquí el programa, ¿vale? Y está el Betis entre... Se lo he dicho para que lo diga ahí. Claro, en el top, Chema se indigne. En el top 8. No, yo esperaba el corte hoy. En el top 8 de la Liga Europa, porque le gana al Feyenoord con tranquilidad. Además, resulta que ese domingo hace un buen partido, el Español no gana y se vuelve a colocar quinto después de ganarle al Valencia en la Cartuja, y estamos aquí haciendo el programa el lunes diciendo que ya ha entrenado el Cucho Hernández y que va a estar para la Copa del... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué programa hacemos? ¿Volvemos a repetir el corte? Es que esa es la grandeza del fútbol. Claro, ahí va. Si fuera 2 y 2 más 4 no iban 50.000 todos los domingos al partido. Pero es exactamente que ha pasado ahora, pero a la inversa, ¿no? En el Sevilla. La semana pasada estabais con el corte de la zona Pellegrini después de ganarle al Villarreal y que el Betis estaba ya en la zona Pellegrini y de repente pierdes ante el PAOK y pierdes en Liga ante el Alavés, ¿no? Y ya la cosa no está tan clara. Sí, o sea, pero que esto es el fútbol. Pero como lo evita Manolo, esto que acabas de decir... Claro, no va a salir por ningún lado, aunque estemos en directo. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad y volvemos rápidamente, porque tenemos que hablar de muchas otras cuestiones en torno al Sevilla Fútbol Club. ¿Mamá o papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer. Son casos de alta complejidad. Algunas personas fueron condenadas, pero quizá no eran culpables. Otras fueron absueltas, aunque sobre ellas sigue todavía planeando la sombra de la duda. Ahora se someten a la prueba que puede aclarar toda la verdad, para bien o para mal. El polígrafo, solo en Crime. A veces, para un arqueólogo, un descubrimiento es como encontrar un email de hace más de 1000 años. Nadie puede leerlo y no sabemos qué contiene ni cómo podemos averiguarlo. ¿Quién lo puso allí y por qué? Hay muchas teorías, pero no una respuesta definitiva. Y eso desafía la necesidad moderna de descubrir todo lo que está oculto. Descifrando la historia, solo en Canal Historia. Se alojaron para pasar la noche, pero lo que no imaginaban es que en realidad sería la última noche de sus vidas. La han asesinado en un motel. Las paredes de las habitaciones de algunos moteles guardan los secretos de brutales crímenes. Pensábamos que la habían estrangulado. Ha llegado la hora de hacerlas hablar. Era algo bastante grave, con mucha gente involucrada. Asesinato en el motel. Solo en Crime. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion.
Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy Más, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. En la edad de hielo el frío cortaba y los colmillos también. Un ambiente duro, inhóspito y lleno de dificultades. Los mamuts eran tamaño no me cabe en el plano. Medía unos 3,5 metros de alto, pesaba 6 toneladas. Y los neandertales y sapiens luchaban por sobrevivir en el caos blanco. Estaban bajo asedio por todos lados. ¿Cuánto más podían aguantar? La edad de hielo, planeta congelado. Solo en Odisea. Locos por la ciencia. Hay lugares que son más que un destino. Son una forma de vivir. Saboréala. Experiméntala. Callejéala. Respírala. Siéntela con y como su gente. Provincia de Sevilla. No la mires. Vívela. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar a hablar del bloque y de la actualidad del Sevilla Fútbol Club, una actualidad que pasa por lejos de lo deportivo, lo que ha ocurrido este fin de semana y esa noticia sobre Sergio Ramos encabezando ese grupo para comprar las acciones del Sevilla. Nos escucha y nos atiende ya José Manuel Oliva de COPE Sevilla. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la mesa. Lo primero, gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que ocurre? Y sobre todo, pues ¿cómo está ahora mismo el momento de esa negociación entre Sergio Ramos, el grupo inversor y los grandes accionistas del Sevilla? Bueno, está en un punto realmente interesante en el sentido de que estamos hablando que Sergio Ramos ha abierto las puertas del Sánchez-Pizjuán. Ha entrado o ha accedido para intentar comprar un paquete importante de acciones y creo que es una noticia con el impacto suficiente y la importancia suficiente como para que realmente sea algo tenido en cuenta y que posiblemente podamos estar ante una posible solución o vía de solución a la actual situación de crisis deportiva e institucional del Sevilla, ¿no? Yo tengo la impresión, Manolo, que Sergio Ramos ha dado un paso, que tampoco podemos estar hablando a esta hora de la noche de que Sergio Ramos tenga todas consigo de que va a salir adelante y que el asunto se va a concretar en una compra, porque ahora se ha abierto un proceso, como habéis explicado, de 3 meses para ver cómo finalmente el asunto va evolucionando y qué hay realmente en las cuentas del Sevilla, si cuadra con lo que han negociado una y otra parte. Y de momento creo que es un primer paso importante de Sergio Ramos para ir poco a poco haciéndose con el control del Sevilla, porque de momento estaremos hablando de un acuerdo con los accionistas que están dentro del club. Fuera quedan los americanos y fuera queda también la figura no menos importante en este puzzle de José María del Nido Benavente. Que eso ya es otro cantar, ¿eh? Aunque también desde un poco te pregunto, si se produce una venta con los grandes accionistas, aunque José María del Nido Benavente no quiera, va a estar un poco obligado, ¿no?, en ese sentido, a vender. Sí. A ver, aquí estamos hablando de una estrategia, ¿no?, por parte de Ramos y de los inversores que vienen con él para intentar hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla. La estrategia de Ramos, ¿cuál es? Primero acuerdo con los que están dentro, con un 38%, 38 y algo, me dicen 38,5% aproximadamente de las acciones que representan Familia Les, Familia Carrión y el grupo de Utrera, representado por Pepe Castro. Doy un primer avance si me hago con ese paquete y a partir de ahí, lo de los americanos no debe ser un paquete difícil de comprar, no debe serlo, porque los americanos están como locos por intentar recuperar lo que invirtieron en su día y ahora simplemente están sirviéndole de apoyo al actual consejo. Creo que una compra iría unida a otra. Y luego, claro, ¿en qué posición queda José María del Nido Benavente negociadora?
pues en una tesitura difícil. Seguro que Del Nido Benavente va a intentar defender el precio de su acción, y yo tengo la impresión que José María Del Nido Benavente acabará también vendiendo sus acciones, porque se quedaría en una posición bastante débil. Si Ramos, comprando el 38 y pico % más el 12% aproximadamente que tienen los americanos, se plantan un 50%, evidentemente así va a tener el control de las acciones del Sevilla, que estamos hablando que aproximadamente hay un 70 y tantos % de acciones que más o menos se suelen representar o que tienen un paquete conocido de acciones. Estaría un poco, Manolo, abocado a tener que llegar a un acuerdo y posiblemente en las mismas condiciones que ha alcanzado el acuerdo con los que están dentro, con las 3 familias que están dentro, creo que sería un precio similar el que estaría dispuesto a ofrecer a Del Nido Benavente. Entiendo que si ya se negocia con Sergio Ramos es porque las 2 anteriores negociaciones, tanto el grupo, los dos grupos americanos anteriores, es que no ha llegado aquello a buen puerto y ya se han retirado, ¿no? Sí. A ver, del primero sí que teníamos alguna noticia, claro, ¿no? Del segundo no tenemos ninguna noticia, y a mí me sorprende mucho y soy bastante escéptico en todas estas informaciones que todos los medios de comunicación hemos ido manejando, de cuidado que hay un fondo americano, cuidado, mira esta foto del abogado del club con gente que viene representando distintos capitales y tal. Bueno, han tenido un periodo de exclusividad para poder comprar el Sevilla, una Lloyd, para poder comprarla y tal. No han llegado a un acuerdo, han salido directamente corriendo y sin dar una sola explicación sobre qué proyecto tenían y qué se han encontrado para no firmar. Y de la segunda es que realmente aquí soy, Manolo, si cabe, más escéptico todavía. Porque el periodo que ha durado 5 días, que ha durado 4 días, nada, me resulta muy raro el cuando hay que ejercer una due diligence y ver. Claro. Mira, estamos hablando de Sergio Ramos, que el periodo es de 3 meses, ¿no? El periodo que se han dado las partes en esa LOI, en ese periodo preferente para comprar las acciones, se han dado 3 meses, ¿no? Para que lo que ya tienen pactado se lleve a la práctica, ¿no? Me resulta muy extraño lo del segundo fondo de inversión. Pero en el punto actual que estamos hablando de que Ramos ha entrado con su grupo inversor para conocer las cuentas del club y para ver si sigue dando pasos adelante en esta compra, que creo que le quedan todavía bastantes capítulos todavía por ofrecernos. Eso te iba a preguntar ya por último. Más opinión que información. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves que esa negociación puede llegar a buen puerto? Porque claro, la venta de un club, y más el Sevilla, eso no es fácil, ¿eh? Hombre, no es fácil, y salvo que Ramos encuentra alguna sorpresa inesperada en las conversaciones, aunque por lo que me cuentan, y he podido tener la posibilidad de hablar un poco con la parte de Sergio Ramos, ellos tienen muy claro la hoja de ruta, el camino que van y que han iniciado ya, ¿no? O sea, me cuesta ver a Ramos dando pasos en falsos, ¿no? En falso en este caso, ¿no? Yo creo que si ha dado este paso es porque tiene el convencimiento él y sus grupos de inversión que le acompañan de que el asunto va a seguir hacia adelante. Y si me pides una opinión a día de hoy, 26 de enero, a mí me da la impresión que esto va a salir adelante, que Ramos va a acabar comprando el Sevilla. Pero hay capítulos, Manolo, que posiblemente todavía no conozcamos y que esto puede hacer que en cualquier momento el asunto pueda girar. Pero sí creo que se ha abierto una vía que además ha sido acogida por los afiliados del Sevilla en un altísimo porcentaje, diría, de buen grado ante el bloqueo absoluto y el hastío que hay hacia la actual situación, y se le abre a la afición del Sevilla una vía que creo que ha sido bien acogida en este caso en líneas generales. José Manuel Oliva, COPE Sevilla, muchísimas gracias por atendernos, amigo, un placer. Un abrazo, Manolo, un abrazo para ti, un abrazo para la mesa y para todos los telespectadores de PTV Televisión. Hasta ahora. Lo dicho, muchas gracias. Bueno, pues una situación, la de Sergio Ramos también, ahora también lo que decimos, muchas veces lo hemos dicho esto, Enrique, ahora hay que levantar la alfombra y ver qué hay debajo, ¿no? Y abrir los cajones y ver la deuda, porque el Sevilla te está diciendo por un lado que son 68 millones y por otro lado me entero que hay más de 100 más de 68, o sea que ya ha ido 2 grupos que se han ido corriendo cuando han visto los números, y lo que sí es verdad es que, bueno, Sergio Ramos yo creo que levanta ilusión porque el grupo es potente y porque estos señores están deseando que se vayan ya todos los aficionados, los que han llevado a la ruina al club, que fíjate la simulación que hicieron el pasado sábado en los alrededores del estadio con un féretro y simulando una muerte de un club histórico como el Sevilla, que se lo han cargado literalmente en 3 años, pero literalmente, Este grupo que quiere comprar el Sevilla
ya intentó comprar el Español. Pasa que los responsables del Español entendieron mejor opción los norteamericanos que hoy en día rigen al Español. Y bueno, ahora tiene el Sevilla una situación, cuando digo el Sevilla digo los accionistas, de que no se entere de la misa a la mitad Sergio Ramos, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque lo que yo creo que es una oferta brutal para cómo está el Sevilla hoy, que le está presentando Sergio Ramos, ahora con el funcionamiento legal de la due diligence y con ese periodo de 3 meses de exclusividad que va a tener el 511 Capital, ¿no? Es el grupo que representa a Sergio Ramos. Va a tener 3 meses donde va a poder meter manos en el club como, cuando y donde quiera para saber hasta qué punto la estabilidad o inestabilidad económica lleva al Sevilla en lo alto, ¿no? Entonces es un momento ahora crucial para los accionistas, para el propio Sergio Ramos y para el propio club en estos 3 meses, que le meta mano económicamente mediante una auditoría los responsables de la venta, o sea, de la compra, mejor dicho, porque claro, es que ahí va a estar, a partir de ahí se va a hacer la verdadera oferta final por el Sevilla. Porque claro, ahora es una oferta sin saber lo que tiene el cajón dentro. Cuando abran el cajón y vean lo que mueve ahí dentro el Sevilla, será definitivamente la oferta. Por eso que la gente que dice una oferta de 400 millones de euros por el Sevilla, ahora es una oferta para decir, este es nuestro poderío, nos queremos sentar a negociar con vosotros. Pero ahora depende de la deuda que tenga el Sevilla y lo que tenga que asumir este nuevo grupo, será lo que rija la oferta definitiva y final de Sergio Ramos. O sea, que quedan 3 meses todavía para saberlo. Y una postilla solo. Quiero saber la última palabra de Del Nido Benavente, ¿eh? Que pinta algo en el club también, vamos. No, sobre todo porque, a ver, esto al final es un proceso en el que Sergio Ramos ha llegado a ese acuerdo con las familias que ahora mismo los 3 máximos accionistas, los Carrión, Guijarro, sí, pero los que rigen, los que están ahora mismo dentro del Consejo de Administración del club, que no representan toda la mayoría accionarial del Sevilla, porque efectivamente también falta... si esto sigue adelante, pues evidentemente el fondo de inversión representado por Sergio Ramos, evidentemente querrá entrar con una amplia mayoría accionarial, lógicamente. Va a soltar 400 millones para tener el 30%. Claro, entonces yo creo que esto, más allá de la due diligence que hay por delante... Claro, decirlo. Sí. Porque ha hecho due, si es due. Se dice due, se pronuncia due. Yo le digo due diligence. Yo he leído due en español y le he puesto el nombre. Se escribe, pero la pronunciación es... Más de Brenner. Insisto, aparte de eso, que ya veremos si modifica también esa oferta que le presentaba Sergio Ramos a los accionistas, luego está por ver el resto de negociaciones. Lo que sí está claro es que yo creo que es algo que no... Que todavía tiene varios meses de recorrido, pero lo que el aficionado espera efectivamente es que se pueda hacer realidad en cualquier momento, porque lo que la gente quiere, y esto ya es algo unánime dentro del sevillismo, es que se produzca un cambio real, que entre otra gente, y yo creo que ya, insisto, no aprecio ya ni siquiera un cierto recelo, ¿no?, hacia la figura de Sergio Ramos y lo que es la vida, que representa, teniendo en cuenta la situación en la que está el club ahora mismo y que no tiene salida posible. La animadversión que había hacia él hace 2 años cuando regresó al Sevilla, y ahora es un poco menos que El Salvador. Una escapatoria. La vuelta que da la vida, Bueno, al final es alguien que se está metiendo ahí, ¿no? Y que está convenciendo también a gente con mucho dinero a invertir en el Sevilla en un momento en el que el Sevilla, pues precisamente, no es un momento bullante, ¿no?, del Sevilla, con lo cual que yo creo que es algo, fíjate, creo que es algo que demuestra más compromiso que los que están. Y que el que mostró con su vuelta deportiva al club, porque al final, esa temporada sí, pero luego es cierto que se va, al final fue algo como pasajero, pero ahora pues hay dinero en juego. Como para sacarse la espina, ¿verdad? Como decir, oye, que yo valgo todavía para esto y que soy sevillista. Es que durante la temporada a nivel deportivo sí que estuvo bien, pero bueno. Es verdad que le ha hecho Sergio Ramos al Sevilla. Yo es que... irse a cambio de 30 millones de euros y que la historia la contasen mal para salir beneficiado del Nido. Pero que aquí sí hay un... O sea, quiero decir que aquí Sergio Ramos sí está jugándose mucho, ¿no? Porque al final ya sabemos lo que... En fin...
la situación, por ejemplo, ahora mismo en la que se encuentran los grandes accionistas del club, ¿no? Absolutamente señalados por la afición, vilipendiados por la gestión que se ha hecho del club en todas estas últimas temporadas y que han terminado como ha terminado. Entonces, no es fácil ahora mismo entrar en el Sevilla y cambiar la cosa. Eso sin duda. En lo deportivo, que también que tenemos que tocar, porque creo que es una victoria balsámica, una bombona de oxígeno, se le pueden poner muchos calificativos a los 3 puntos que consiguió. Merecida, muy merecida. Sí. A mí me gustó el partido del Sevilla ante el Athletic Club, me gustó también el 11 de Almeida, la apuesta de Almeida, me da la sensación de que creo que obligado por los condicionantes que había para el partido en la plantilla. Yo tengo mis dudas de que hubiese jugado con 2 delanteros, concretamente de que hubiese jugado Isaac Romero si Mendy llega a estar disponible y no llega a estar sancionado, porque no es la primera vez que vemos a Mendy junto a Sou en el doble pivote y a Gumé un poquito más por delante con Peque y de delantero centro a Corada en este caso, ¿no? que eso es indiscutible, pero en cualquier caso creo que fue un acierto, porque creo que, fíjate que yo a Isaac evidentemente le hemos criticado mucho, ¿no? Sobre todo por la falta de acierto, por la falta de... si no metía goles y no jugaba bien, yo insisto, Isaac tiene muchas limitaciones, pero Isaac, si quiere sacarle rendimiento, es al lado de un delantero centro. Ya lo demostró con En-Nesyri. Con En-Nesyri. En solitario es uno menos. Y ahora con Akoradan, pues el Sevilla no solo que se aprovechara Isaac, que tampoco es que estuviera especialmente acertado, pero bueno, sí estuvo más participativo y se le dio otra cosita, ¿no? Pero Akoradan también estuvo más cómodo, los movimientos de Akoradan también generaron muchos espacios, incluso para futbolistas de segunda línea. En fin, yo vi a un Sevilla superior al Athletic, que de hecho merecía ya en la primera parte ir ganando el partido y no ponerse por detrás como se puso. Y una victoria, bueno, teniendo en cuenta cómo ha sido la jornada, que prácticamente han ganado todos los de abajo, pues la victoria era más que necesaria, es que era obligada, porque se metía en un lío muy gordo. Se metía en un lío muy gordo. Ahora se está jugando el Girona-Getafe, vamos a ver cómo acaba el partido, el resultado. Pero que era fundamental ganar, porque lo dice Chema, es que te hubieras metido en un lío gordo con 21 puntos, ¿eh? Ya tienes 24 y tienes ese... Y más equipos metidos en la pelea. O sea, claro. que al final ganarle al Atlético ha provocado que el Atlético también se meta en la pelea. Claro, es que al final están ahí muchos equipos en poca distancia de puntos, ¿no? Yo quiero ver al Sevilla el próximo lunes, la verdad, porque es un partido vital. Porque si el Sevilla... Pero también era un partido vital este, ¿eh? Sí. Porque te hubieses colocado con 5 derrotas, un empate. Y ha salido por la puerta grande. O 4 grande. derrotas y un empate, no me acuerdo. Y además remontando un partido que se le puso complicado. Y ha salido tiene mucho mérito. Y ha salido por la puerta grande. El único pero, evidentemente, que tiene la victoria del Sevilla, que tiene un pero, es que han ganado muchos equipos de abajo. Ya. Ese es el único pero que tiene la victoria del Sevilla. Hasta el Alavés, ¿no? Claro. Pero... el Levante, o sea, el Levante también. Desahuciado. Pero porque ahora se empieza a ver los equipos que realmente tienen necesidad y los equipos que están a mitad de tabla, que a lo mejor, pues no tienen todavía... Desahuciados por eso digo que... Después hay un montón de equipos que puede bajar, el Levante se puede escapar y se mete el Getafe. Por eso digo que estamos hablando de situaciones en las que ahora son momentos de los enfrentamientos directos. Son momentos de los enfrentamientos directos. Y igual que ha salido por la puerta grande el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Atlético de Bilbao, sin lugar a duda alguna, ahora el Sevilla tiene que conservar, digamos, esta buena racha ganando sobre todo en Mallorca, porque es que es un partido fundamental. Porque lo que parece que el Mallorca ahora está cuesta abajo y sin frenos, como el Sevilla en lugar de la puerta grande, desde la de la enfermería, se puede volver otra vez a instaurar efectivamente el estado de nerviosismo en el Sevilla. El Mallorca viene de perder 3, que le ha metido 3 el Atlético 3-0, que le ha metido 3 el Atlético de Madrid, pero es cierto que y que no ya va aquí 1-3, ¿eh? Claro, y que es cierto que no va a afrontar igual el partido, ¿no? O sea, esto que nadie se ofenda, ¿no? Entonces, los futbolistas no afrontan igual un partido en el Wanda, bueno, ahora no es Wanda, ¿no? En el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, que recibiendo a un rival directo en tu casa. Entonces, claro, ahí el Mallorca va a apretar y ahí es donde el Sevilla tiene que sacar la versión, por lo menos,
de los últimos minutos en Elche, del partido frente al Athletic Club de Bilbao, del partido que jugó, por ejemplo, el Sevilla en Girona, o del mismo partido que jugó en Vitoria, que es verdad que el Sevilla fuera de casa contra rivales directos ha hecho buenos encuentros, pero cuidado porque lo que hoy, esto es fútbol, lo que hablábamos con el Betis tantas veces también antes, lo que hoy parece de menos mal, parece que esto se va a quedar en un susto. La semana que viene es todo lo contrario. Sí, es cierto que un Mallorca que, por cierto, también, con Arrasate, la figura de Arrasate también está ahí un poquito en entredicho, puede depender mucho de lo que pase. En entredicho desde la pelea con... Pero que puede depender mucho de lo que pase en ese partido, ¿no? Porque no me sale el nombre ahora. Con Dani Rodríguez. Dani Rodríguez. El Sevilla, que efectivamente, hombre, es el momento de dar ese golpe en la mesa, ¿no? Y encadenar esas 2 victorias seguidas que, hombre, una victoria del Sevilla en Mallorca le da una tranquilidad absoluta. Por eso digo. Incluso les vuelve a acercar a zonas próximas a Europa, ¿no? Porque la clasificación es que está así, ¿no? Pero la realidad de este Sevilla es que al final es que yo creo que compite. Por eso digo que cuando se hablaba mucho de Matías Almeida, ¿no? que evidentemente ha cometido errores en determinados partidos, incluso ha evidenciado algún síntoma de desesperación en algún partido, ¿no? A la hora de algún cambio, algún manejo del encuentro, pero es que compite, es que tiene muy poquito para competir. Es que al final el Sevilla lo que se le puede pedir a este Sevilla es lo que se vio el otro día ante el Athletic Club, un equipo derroche de energía, un equipo que sea generoso en la presión, que todos defiendan, que todos se impliquen en tareas defensivas y que luego intente acertar pues algunas de las que tenga, pero sabe que no tiene mucho, y bueno, y luego sobre todo los recursos de los que dispone, que ahora hablaremos del mercado y también de los movimientos que son muy necesarios en esta recta final para que el Sevilla mejore en algo la plantilla, porque es que el otro día el Sevilla es que casi termina con más canteranos que el Athletic Club, que es un equipo que se basa en eso, ¿no? Termina con 6-7 canteranos en el 11, los cambios son canteranos. Ahora mismo es lo que hay, es que no tiene otra. Pero ahora mismo es lo que hay, no tiene otra. Y hablando del mercado, Alfon al Villarreal, informa nuestro compañero Álvaro Muñoz en Zona Mixta, que va camino en su coche, conduciendo para allá para pasar el reconocimiento médico y unirse a la expedición también del conjunto amarillo en ese viaje a Alemania. Y que es una sesión con una opción de compra de 7 millones, informado también. Pero no obligatoria, sí. Pero no obligatoria. Una opción de compra 2 millones superior a lo que pagó el Sevilla. Sí es cierto que es verdad que tampoco es que haya hecho, pero bueno, no ha hecho nada. Un gol metió el Girona. A ver, era más bonito que bueno. Pero si tienes que vender a uno o darle salida a uno que no juega. Yo entiendo que mejor Alfon que a Corradan, por ejemplo. A mí me extraña la salida del fútbol. Ahora mismo no puede. Es que he visto tweets y demás con a Corradan y demás. Ahora mismo el Sevilla no puede vender a Corradan. Es hacerse la Kiri. Es que no puede venderlo. Pero de hecho esto ya lo resolvió Antonio Cordón, ¿no? Cuando dijo que ahora mismo no es el momento de desprenderte de los jugadores titulares o importantes de la plantilla, porque no vas a tener la capacidad de encontrar recambio de garantía en el mercado. Se aclimata, cae de pie, y más un delantero, en fin, que no. A mí la operación de Alfon me sorprende un poco por el Villarreal, por el hecho de que apueste por este futbolista, teniendo en cuenta lo poquito que hemos visto de Alfon, ¿no? En el tanto, bueno, ya y con todo lo que tiene arriba el Villarreal. Es cierto que ha perdido a Solomon y a Ilías en este mercado invernal. Necesitaba algún recambio en banda. Sí, yo creo que es más bien como revulsivo. O sea, Marcelino lo que busca es un revulsivo. Y es verdad que en el Sevilla es un futbolista que yo creo que ya él tenía dudas de venir, que al final no encontró una solución a eso. Tiene Mapau, ahora se interesa un equipo que ha jugado a la Champions, la ha jugado de manera, en fin, de aquella manera, pero ha jugado a la Champions. Liga. Yo lo que ha hecho el Villarreal y Marcelino, que es un pedazo de entrenador, que yo creo que es un pedazo de entrenador, y la Champions que ha jugado o que está jugando,
Porque ya, ridícula, ya es ridícula. Increíble. Es ridícula, pero bueno, y ahora se lleva, pues... sí, es que es verdad que está peleando la Liga. Bueno, No, la no, Liga está está arriba. peleando No, arriba. ya no va a pelear nada. Ya no la pelea nada. Ya El no va a otro pelear día nada. ya se le fumaron todas las opciones. Ya no va a pelear nada. Pero es que el año pasado ya le pasó que estuvo a punto de cogerlo el Betis, ¿eh? Y si el Betis llega a ganar ayer... Y lo echó el Pontevedra de la Copa. Y a punto de echarlo el Antoniano antes. Espérate que hace poco, hace un mes. Y a punto de echarlo Que el se vea Antoniano. la idea a Chema. Por corregir una cosa que he dicho antes, que es lo que llegó a los penaltis. que es lo que le costó al Sevilla. El Sevilla, Vino gratis. Alfon llegó gratis al Sevilla, pero había una cláusula de 5 millones de euros para deshacer ese acuerdo, y ahora el Sevilla pues le pone 7 millones de euros al Villarreal de opción de compra, que no es obligatoria, que veremos si al final se ejecuta. Pero también creo que es un movimiento enfocado a lo que va a decir ahora Enrique, ¿no? A liberar masa salarial para la llegada del delantero, que es lo que verdaderamente es prioritario en el Sevilla. Maupay. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? Mopé, ¿no? En francés. Mopé. ¿Os suena? Vaya las clases de lengua que está dando hoy. ¿Os suena de algo? ¿Lo habéis visto? ¿Os sabéis algo? Yo no, absolutamente nada. No me da la vida para ver más fútbol que el español. Estaba jugando en el Olympique de Marsella esta temporada. Yo simplemente eso, el equipo de referencia y punto, ya está. Ha hecho goles en la Premier, pero creo que fue en el Brighton en la temporada, lo leí antes, no es que tampoco sea yo un gran experto en fútbol internacional, pero creo que hizo en la Championship en la temporada 18-19, fue su mejor cifra goleadora, que estuvo por encima de los 20 goles, y en la siguiente temporada en primera, en la Premier, que hizo en torno a 15 goles aproximadamente, pero es cierto que luego, bueno, pues un jugador que entiendo que se ha estancado en las últimas temporadas, y sobre todo en el Olympique de Marsella no estaba jugando. Pero a ese tipo de jugadores a los que se tiene que encomendar el Sevilla, como en su día se encomendó Monchi y resurgió Varega, resurgió muchos jugadores. El goleador de ayer en el Vitoria, Carlos Vicente, a mí me parece un jugador... Aquí estoy leyendo que a la segunda división inglesa. 8 millones, ¿eh? Según Mateo Moreto, que es una bellísima persona. Que no recuerda ahora qué equipo de los dos, pero estuvo interesado en uno de los dos equipos sevillanos. El Betis. El Betis, ¿no? Incluso el Sevilla. Yo creo que los dos lo tantearon, ¿eh? Un jugador que estaba en el Racing de Ferrol. De Ferrol, correcto. No, y que estaba siendo el mejor jugador de segunda división en aquella Yo creo que coincidió con Iker Losada también. Sí, en aquel Racing de Ferrol. Pero... a mí es verdad que cualquier delantero que venga, creo que le va a dar al Sevilla, ¿no? Es que el Sevilla, quitando los partidos de inspiración de Akoradan que está teniendo últimamente, porque después Akoradan, ¿verdad? Estamos ahora con el suflé de lo que acaba de hacer Akoradan frente al Elche y frente al Atlético de Bilbao. Ha tenido partidos... Claro, pero suflé, pero porque es que ahora mismo es lo que hay. No, yo por no eso te te estoy estoy diciendo que Akoradan por lo menos tira un penalti y lo mete. A eso voy. Y le da la victoria al Sevilla. Más lejos de eso no hay que ver a Akoradan, pero sí es cierto que ahora mismo... No, por eso te digo, si es que a eso voy. Si es que a poco que venga al Sevilla seguramente mejorará lo que hay. Sobre todo si estamos centrándonos en la figura de Isaac Romero, ¿no? Entonces yo creo que mejorará Isaac Romero con poquitos como mejorará Bakambu, ¿no? Pues esto es con poquito que tú traigas seguramente lo mejorará y dará muchísimo más rendimiento. Y a Akoradan probablemente, si el Sevilla es capaz de traer a un delantero, bueno, que tiene experiencia en la Premier, que está en la plantilla del Olympique de Marsella, pues seguramente incluso también mejore a Akoradan, ¿no? Que, repito, estamos con el suflé de estas últimas dos semanas, pero que también ha tenido partidos en el Sevilla donde se metía 7 y 8 veces en fuera de juego. O sea, y cosas de ese tipo. Se sacó unas estadísticas de todas las veces que incurría, que caía en fuera de juego. Entonces, algo insólito. Con poco que traiga el Sevilla, y si lo que trae es malo, por lo menos que tenga otra opción de mover el avispero en un momento determinado a Almeida. Esto es como todo, hacerlo por calidad o por cantidad. Bueno, pues si es futbolista del nivelito que es, por lo menos tengo otra opción. Algún día uno de los tres estará inspirado, uno de los tres me peinará una pelota o se le quedará muerto el balón para meterlo en la jaula, ¿no? Pues eso es lo mismo. Yo creo que el Sevilla tiene, como sea, que firmar a un delantero. Y visto lo visto, yo sinceramente también, evidentemente, a un futbolista que le diese algo de más creatividad en el centro del campo. Son los dos fichajes que yo afrontaría. El centro del campo, pero claro, ya... si hay que tener, esto es como en el Betis, orden de prioridad, el delantero centro. Claro. No hay discusión, porque después lo otro que se necesite es secundario.
Pues poco más nos queda. Bueno, yo evidentemente creo que... No, más. Claro, si Chema quiere seguir, que sí. No, yo iba a seguir, sí, iba a seguir. No, dale, todavía te dejo un margen. No, que si nos ponemos... Enlaza con si nos ponemos a las necesidades del Sevilla... El Sevilla no, a ver. Salvo en la portería, en todas las posiciones, ¿no? Necesita central, medio centro, media punta así más pura y delantero. El problema es que Central tiene mucho, lo que pasa es que, claro, dos están permanentemente lesionados. Claro, y es que, por ejemplo, también te digo una cosa, a mí me dice, hablamos de la oferta de Quique Sala, a mí me dice que la oferta de Quique Sala por que hace el CSKA de Moscú no es tan golosa como para venderlo. Y que Quique Salas ahora mismo es titular. Y que claro, y que en una demarcación en la que se te lesionan cada 2 por 3 los centrales, claro, que tú no te puedes depender de gente. Que eso como... también hay que valorarlo. Totalmente. Y también te digo, yo no soy... El otro día unas declaraciones de Quique Salas, yo a Quique Salas no lo veo en Moscú. Tampoco creo yo que aceptara. Y mira que me han dicho mal momento para irse a Rusia, además. Mira que me han dicho que el sueldo lo triplicaba lo que cobraba, pero que hay que verse allí también. Hay que verse allí, ¿eh? A mí me coincido en que aparte del tema del central, pero claro, lo que tiene, o sea, tiene muchos en la plantilla y tal, pero sí hace falta un central de nivel. Y yo en el Sevilla es que llevo muchísimo tiempo diciéndolo, que he hecho en falta un centrocampista creativo, pero organizador de verdad. De juego, porque no lo tiene y porque eso lastra mucho al equipo en partidos, sobre todo en los que tienes que llevar más la iniciativa, que son los partidos de casa. Es que al final las estadísticas no mienten, ¿no? Y los malos números del Sevilla en casa pues se deben a muchos factores, evidentemente, pero uno de ellos es ese, ¿no? Que cuando los equipos aquí tú les tienes que llevar la iniciativa, no estás preparado para eso y luego encima pues te hacen daño porque tienes menos nivel, ¿no? Es así. Bueno, pues llegamos ya al tiempo cumplido. Os lo agradezco mucho, agradezco la visita, que hayáis estado aquí. ¿Has estado bien, no, Enrique? Encantado de la vida con ustedes tres. Muchas gracias, amigo. La hora del hombre lobo ya. El hombre lobo en la puerta. El jueves coincidimos, ¿no? El jueves coincidimos, ¿verdad? Con el Betis Feyenoord en Radio Nacional. En Radio Nacional, ahí estaremos. Y el domingo también con el Betis Valencia. Ah, también, esa no lo sabía yo. Creo que también, yo creo que también. Pues nada, pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Jesús, amigo, un placer. Nada, a ti, como siempre. Un placer. Y Chema, gracias. Un placer. Un placer. Como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues nos marchamos. Gracias también a Valentín y a Iván que estuvieron detrás las cámaras. Nosotros nos despedimos y ya saben que el lunes que viene volveremos aquí a Zona Deporte a las 9 de la noche para contar el Mallorca-Sevilla y también el cierre de mercado, porque el próximo lunes, no sé si lo sabéis, es cierre de mercado. Día movido. Bueno, nos marchamos. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Hay lugares que son más que un destino. Son una forma de vivir. Saboréala, experiméntala, callejéala, respírala, siéntela con y como su gente. Provincia de Sevilla. No la mires, vívela. ¿Mamá o papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el Cáncer.
Se alojaron para pasar la noche, pero lo que no imaginaban es que en realidad sería la última noche de sus vidas. La han asesinado en un motel. Las paredes de las habitaciones de algunos moteles guardan los secretos de brutales crímenes. Pensábamos que la habían estrangulado. Ha llegado la hora de hacerlas hablar. Era algo bastante grave, con mucha gente involucrada. Asesinato en el motel. Solo en Crime. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. En la edad de hielo el frío cortaba y los colmillos también. Un ambiente duro, inhóspito y lleno de dificultades. Los mamuts eran tamaño no me cabe en el plano. Medía unos 3,5 metros de alto, pesaba 6 toneladas. Y los neandertales y sapiens luchaban por sobrevivir en el caos blanco. Estaban bajo asedio por todos lados. ¿Cuánto más podían aguantar? La edad de hielo, planeta congelado. Solo en Odisea. Locos por la ciencia. Son casos de alta complejidad. Algunas personas fueron condenadas, pero quizá no eran culpables. Otras fueron absueltas, aunque sobre ellas sigue todavía planeando la sombra de la duda. Ahora se someten a la prueba que puede aclarar toda la verdad, para bien o para mal. El polígrafo, solo en Crime. A veces, para un arqueólogo, un descubrimiento es como encontrar un email de hace más de 1000 años. Nadie puede leerlo y no sabemos qué contiene ni cómo podemos averiguarlo. ¿Quién lo puso allí y por qué? Hay muchas teorías, pero no una respuesta definitiva. Y eso desafía la necesidad moderna de descubrir todo lo que está oculto. Descifrando la historia, solo en Canal Historia.